Bienvenidos. Sí, ya somos la voz de que estamos grabando. Bienvenidos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión del ciclo de videoconferencias que hemos organizado desde el Instituto de Investigaciones Históricas para pensar esta situación global de la pandemia en la que estamos sumergidos desde una perspectiva histórico, social, cultural, de lo que podemos aportar a partir de nuestra área de experticia. Vamos a dar primero la palabra a la profesora María Soledad Hernández, directora encargada del Instituto de Investigaciones Históricas. Después voy a hacer una breve presentación de nuestro ponente el día de hoy, el doctor Daniel Sánchez, y después Daniel arranca. Entonces, sin más preámbulos, María Soledad, le dejo con la cámara y los micrófonos. Gracias, Tomás. Siempre tengo problemas de internet, no sé si me están escuchando. ¿Me están escuchando bien? Se oye con dificultad, María Soledad, pero se oye más o menos. Bueno, es normal, ¿no? Bueno, la idea era ver al doctor Sánchez, el acompañarnos esta tarde. Ya estamos prácticamente llegando al final de una conferencia. Quedarían después del doctor Sánchez lo más. Estamos muy complacidos de la participación y bueno, espero que realmente podamos ver muchísimo de una persona que leyendo su curricular pues tiene una trayectoria extraordinaria dentro del campo de la medicina, dentro del campo de la historia y la docencia también. Muchísimas gracias, doctor Sánchez, por haber aceptado nuestra invitación y entonces con Tomás, que va a hacer la presentación formal. Buenas tardes. Pues bien, amigos, sí, se oyó un poquito entrecortado lo de María Soledad, pero en general creo que se entendió. Creo que ahorita probablemente me irán un poco mejor. Voy a presentar al doctor Daniel Sánchez. Daniel, él es médico, historiador de la medicina. Esto digamos, disciplina a caballo entre la medicina específicamente. Tienes que saber de medicina, porque uno tiene que saber lo que va a estudiar y la historiografía. De hecho, Daniel está culminando la maestría de historia de Venezuela en este momento en la Universidad Católica Andrés Bello, por lo cual él es también parte de la comunidad de ucavistas que nos metemos en el mundo de la historia. Daniel es anestesiólogo, médico egresado de la Central, anestesiólogo y profesor de anestesiología en la Escuela de Medicina de la UCB. Jefe de servicio de anestesiología en el Hospital Vargas, profesor de historia, de historia de la medicina en la Escuela de Medicina Vargas de la UCB y es miembro de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina. Él tiene una obra importante, tanto en su área de anestesiología, como investigador, como médico, una trayectoria larga, significativa, una trayectoria importante también en el Hospital Vargas en concreto, y al mismo tiempo tiene una obra importante en el área de la historia, tanto, bueno, que ya ha llegado a la Sociedad de Historia de la Medicina, publicó hace relativamente poco, tiene varias cosas publicadas, y hace relativamente poco publicó con la Fundación Polar un libro de crónicas de historia de la medicina, libro que me parece se puede bajar de Bibliofep, la página web de la Fundación de Empresas Polar, Biblioteca Fundación de Empresas Polar, Bibliofep. Ahí hay muchos libros que se pueden bajar, están a disposición de todo el mundo, y creo que está el libro de Daniel. En ese sentido, pocos profesionales más indicados para participar en este ciclo que Daniel Sánchez. Yo había leído un trabajo de él ya sobre el tema de la peste bubónica. Hemos hablado de la peste, de la gripe española, hemos hablado en términos generales de lo del COVID, hemos hablado en términos generales de la historia y las pandemias, pero la gripe española no fue ni de... Bueno, y el profesor Donís y la María Soledad han hablado de las pandemias y algunas epidemias y pestes del siglo XIX y del siglo XVIII, de distintos enfoques,
pero una en particular que se nos escapa y que nos puede dar muchas herramientas para entender lo que estamos viviendo y aquello a lo que nos podemos enfrentar, esa cotidianidad de la humanidad con sus pestes que habíamos vivido antes de las grandes revoluciones de la medicina que significaban las vacunas y los antibióticos. Eso fue lo que cambió la salud de la humanidad en el siglo XX, en la cual nosotros convivíamos con esta situación de pandemias como esta la que estamos el día de hoy. Estuve leyendo hace poco un informe que elevó un ministro de Salud del gobierno de Gómez, con ese primer Ministerio de Agricultura y Sanidad de los años 30. 1908 hubo un brote de la peste bubónica fuerte, importante. Esto es como que está ocurriendo ahorita en China. No nos asustemos demasiado, la peste bubónica es seria, pero ya sabemos cómo remediarla. Y en los siguientes años, hasta el año 19, siempre hubo algún tipo de pequeño brote. De tal manera que la humanidad vivía, salía a la calle, tal y que se metía en su casa una semana, volvía a salir hasta el año 19. Leí un poquito más sobre esto. El último brote en Venezuela fue en el año 51, que fue un brote que también hubo en Estados Unidos, en el Caribe. Lo resolvimos ya antes o lo enfrentamos bien ya antes del tema de los antibióticos y de las vacunas. Y el día está completamente resuelto, pero cómo se convive y cómo se resuelve esto es algo de lo que vamos a aprender con Daniel Sánchez. No voy a decir más y dejamos entonces a Daniel para que comparta con nosotros todo lo que tiene que decirnos al respecto. La cámara es tuya, Daniel. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a todos. Gracias por esta invitación. Para mí siempre es un honor y un placer colaborar con la Católica, que también es mi alma mater. La verdad que yo también ahí hice el posgrado de gerencia médica, allá en la Católica. Bueno, tenía una presentación que quiero compartir con ustedes para hablar un poco más, ilustrar un poquito más sobre la peste bubónica. Entonces vamos a compartir pantalla acá. Ok. Se está viendo, ¿verdad? ¿Aló? ¿Se está viendo? Sí, se está viendo, la presentación? Se está viendo, necesito sí. que me digan que sí para continuar. Ok, perfecto. Entonces, ok, muchas gracias. Entonces vamos a hablar de la peste bubónica de 1908, aquí en Venezuela. Y comenzamos con que la peste bubónica es una enfermedad muy antigua. Es una zoonosis. Las zoonosis son las enfermedades que se transmiten de animales a seres humanos. En este caso, la zoonosis la transmite una rata, que es la Ratoratorus, que es la rata vulgar de cañería, quien tiene dentro de sí una bacteria que se llama la Yersinia pestis, y hay un vector. Nosotros en medicina llamamos un vector los animales que pican a un animal reservorio y después pican al ser humano, que también, por ejemplo, son los zancudos, el anófeles, que transmite el paludismo, o el Aedes aegypti de la fiebre amarilla, o el chipo, que también transmite la enfermedad del Chagas. Entonces, bueno, el asunto está que el brote más virulento ocurrió en el año 1346 a 1361, que es la Edad Media, donde acabó prácticamente con un tercio de la población europea. Y esto que ven ustedes aquí es un médico. Un médico, todo esto era un sombrero, y todo era un chaleco de cuero, todo esto era de cuero. Y esto que parece un pico de un pato era una máscara que usaban porque ellos pensaban, tenían la teoría que se llama la teoría miasmática. La teoría miasmática fue una teoría médica de hace muchos años, que se decía que las enfermedades se transmitían a través del aire. Entonces usaban estos lentes que están acá, y en este pico lo que habían era muchísima hierba. Ellos estaban respirando todo el tiempo esas hierbas para poder supuestamente desinfectarse. Es porque creían que, bueno, evidentemente la peste se transmitía por la hierba, no se había descubierto todavía. Estamos hablando ahorita en este momento de la Edad Media, no se había descubierto todavía el problema de que era a través de una bacteria. Y este palito que ustedes ven acá era muy importante. Este palito no tenía esta punta, esto es mentira. Era un palito solo, que era que ellos, cuando estaba un paciente, una persona tirada en el piso, ellos le daban bastante con el palo, y si se movían, decían, no, está bien, tranquilo, está todavía vivo. Y si no se movía, ya está muerto, quémenlo. Esa era la función de ese palito. Estos eran los médicos de la Edad Media. Entonces, a la bacteria se le denominó Yersinia pestis porque hubo un brote en Manchuria que comenzó en 1855 aproximadamente, y ese brote de Manchuria, que es el que llegó hasta 1908 en Venezuela, para que ustedes vean que pareciera ser que todas las pestes comienzan en China. Ese brote
de peste que comienza en Manchuria se comienza a extender por todo lo que llamamos la Indochina francesa. Y este científico llamado Alexander Yersin, que era de origen suizo, él estudió medicina en Francia, y para estudiar medicina en Francia en esa época tenías que nacionalizarte, por eso es que es suizo-francés, y este señor fue como a hacer su pasantía a la Indochina francesa. Estando en la Indochina francesa, estalló la peste bubónica en Hong Kong, y él fue hasta Hong Kong para ver, para tratar de investigar eso por orden del Instituto Pasteur y el gobierno francés. Al mismo tiempo, el gobierno japonés, que tenía intereses en Hong Kong y en la China de ese momento, en ese momento Hong Kong era una colonia inglesa. Recuerden que Hong Kong fue inglés, fue una colonia inglesa durante 150 años. También el gobierno chino mandó a este señor llamado Kitasato, el gobierno japonés, disculpe, Kitasato Shibasaburo. Y ambos, tanto Alexander Yersin como Kitasato Shibasaburo, descubrieron esta bacteria que se llamó en principio la Pasteurella pesti. Sin embargo, en el año 1970 se rebautizó la bacteria y se le puso el nombre de Yersin, como Yersinia pestis. Entonces, como ya le había dicho, en 1890 Yersin partió a Indochina, a la Indochina francesa, porque él era ciudadano francés, como parte de mensajería de compañía marítima, y en el año 1894 fue enviado a Hong Kong por orden del Instituto Pasteur y el gobierno francés para investigar esta epidemia que había comenzado aquí en Manchuria. Y esta epidemia se había extendido por toda Asia, y es la epidemia que después nos llega acá a Venezuela, es la misma epidemia, porque recuerden que los medios de comunicación eran un poco más lentos y demoraba más tiempo. Hoy en día, con los medios de comunicación tan rápido, evidentemente el COVID se expandió más rápido, fue una pandemia que se expandió más rápido, porque los medios de comunicación evidentemente son mucho mayores que en aquella época, ¿no? Entonces, otra cosa importante que Yersin, y por eso fue que le dieron el nombre a la bacteria de Yersinia pestis, es que Yersin demostró que tanto la rata como el ser humano, tenían la misma bacteria, esta bacteria que después se denominó Yersinia pestis. Entonces, rápidamente, la rata es lo que llamamos el reservorio. Aquí la rata tiene la Yersinia pestis en su sangre, la pulga pica a la rata, después pica al ser humano, y entonces hay tres tipos de peste. La primera tipo de peste es que cuando lo pica en zonas de extremidades, viaja la Yersinia a través de los ganglios linfáticos, en los ganglios linfáticos tanto de la ingle como de las axilas como del cuello, se forman, los ganglios se llenan de pus, se ponen grandes y negros. En Edad Media eso le llamaban bubones, por eso es el nombre de peste bubónica. Esos bubones se ponen muy negros, también le decían peste negra o peste bubónica. Hay una segunda fase que le llamamos peste neumónica, que es cuando por gotas de saliva la gente aspira la peste, la Yersinia pestis, y hace una neumonía, y eso es muy mortal. Y la tercera es lo que llamamos la peste septicémica. La peste septicémica es cuando la pulga pica al ser humano y se va directamente a la sangre y hace lo que llamamos una sepsis de punto de partida de la sangre, y el paciente muere porque todos los órganos se infectan. Eso es la gran mortalidad de la peste bubónica, y este es más o menos el ciclo. La rata tiene la Yersinia, la pulga pica a la rata y después la pulga pica al ser humano y comienza toda esta cuestión. Bueno, vamos a hablar entonces qué pasó en Venezuela en 1908. Se reportó que su aparición en Venezuela fue a principios de marzo de 1908, en el puerto de La Guaira, probablemente por algún barco que provenía de Trinidad, en donde ya había una epidemia de peste bubónica. Entre ellas ya había peste bubónica, y un barco proveniente de Trinidad aparentemente atracó en el puerto de La Guaira y comenzaron los primeros casos de peste. Este señor que está acá es el doctor Rosendo Gómez Peraza. ¿Quién era el médico de La Guaira? Entonces, a mediados de marzo de 1908, el médico radicado en La Guaira, el doctor Rosendo Gómez Peraza, observó varios casos de pacientes con ganglios abultados, dolorosos, además de fiebre muy alta. Entonces, él, evidentemente, un médico con experiencia, dice, bueno, esto parece peste bubónica, tiene bubones, tiene fiebre, malestar, y entonces dice, aparentemente en menos de 24 horas vio a 6 pacientes, de los cuales 3 murieron. O sea, el 50% de pacientes que vio fallecieron. Él se alarmó y dio la alarma de la peste bubónica. Mira, aquí en La Guaira, peste bubónica.
Eso, por supuesto, creó una alarma grande en la población. Entonces, el 20 de marzo, Rafael Rangel llega a La Guaira y examina 2 enfermos con bubones, toma muestra de ellos y los inocula en roedores. Rafael Rangel era el jefe de laboratorio del Hospital Vargas y era muy amigo del presidente de la República, que era Cipriano Castro. Cipriano Castro manda a Rangel, mira, verifícame para ver si hay peste bubónica allá en La Guaira. Rafael Rangel va, el gran científico Rafael Rangel, jefe del laboratorio del Vargas, y entonces él verifica los cultivos y concluye que no se trata de peste bubónica. En escritos posteriores, Rafael confiesa que debido a la presión que tenía del gobierno nacional, tenía muchísima presión del gobierno y todo, por el problema de la peste bubónica, que él confiesa que no le dio suficiente tiempo a los cultivos de crecer, por un lado, y por otro lado, probablemente cuando ya él sacó los bubones, ya los bubones tienen ciertas fases. Hay una fase que es la fase de pus, que es cuando ya no hay realmente, ya el cielo está, pero sí queda el pus de la necrosis del tejido, y probablemente en esa fase fue que él sacó e inoculó donde probablemente no había Yersinia. Entonces, lo interesante de esto es que el hecho fue tan importante que el periódico El Constitucional, que era el periódico de moda en ese momento, lo publica en primera plana con una foto de Rangel. Mira, no hay peste bubónica en Caracas. El doctor Gómez Peraza fue puesto preso en una rotunda por iniciar el pánico en la población, así como de manera tal que no es la primera vez que ponen preso a un médico por decir la verdad o por decir algo que no cree. Bueno, ya en Venezuela hemos tenido experiencia en pleno siglo XXI de muchos médicos que dan declaraciones y los meten presos por incitar al pánico. Recientemente una doctora en el estado Zulia la metieron presa, precisamente duró una semana presa por decir que había COVID en el Zulia. La metieron presa y la sacaron después y ahorita el Zulia está full de COVID en este momento. Así que no es la primera vez. Entonces, el 18 de abril, entonces Castro emite un decreto cerrando el puerto de La Guaira. ¿Por qué? Porque este señor Rafael Rangel después se da cuenta de que los pacientes siguen muriendo y él regresa a La Guaira. Él regresa a La Guaira y vuelve a hacer el experimento, vuelve a inocular y esta vez sí le dio positivo para peste bubónica y le da un telegrama, le manda un telegrama a Cipriano Castro para decir que sí hay peste bubónica en La Guaira. Y entonces, por eso el 18 de abril, Castro emite el decreto cerrando el puerto de La Guaira. Se activa entonces lo que llamamos la cuarentena en el puerto de La Guaira, que ningún barco entra o sale, trayendo como consecuencia un desplome de la economía en La Guaira. Comienza a desplomarse la economía porque el puerto de La Guaira, la principal fuente era la aduana y todas estas cosas. Entonces, las condiciones de salubridad en La Guaira eran muy malas, con basuras, cloacas, no tenía agua servida, había lo que se llamaban pozos sépticos. O sea, realmente la ciudad de La Guaira, el cuadro higiénico era muy pobre. Y comisionan a Rafael Rangel para que trate de pelear con la peste bubónica en La Guaira. A Rosendo Gómez Peraza, por supuesto, lo liberan. Y como él era de La Guaira, Rosendo Gómez Peraza regresa a La Guaira y junto con Rafael Rangel son los que van a liderizar la campaña contra la peste bubónica en La Guaira. Entonces, Rangel entonces desarrolló una campaña en contra de la propagación de los animales reservorios de la enfermedad y comenzó por la recolección y quema de basura. Incluso se llega a quemar viviendas que no cumplían con las condiciones sanitarias bajo la promesa del presidencial que luego serían repuestas. Castro le dijo a Rangel, cuando Rangel le dijo, mire, estas viviendas están demasiado sucias, estas son irrecuperables, entonces hay que quemarlas, porque tenían muchas ratas esas viviendas. Entonces Castro le dice, bueno, vale, quémalas y yo después les pago las viviendas. Entonces esa fue la promesa, que le iba a pagar a la vivienda todas esas viviendas quemadas. Entonces comenzaron a agarrar las ratas, a quemarlas, las viviendas insalubres las quemaban con esa promesa, ¿ok? Y se desinfectan los cuartos de los enfermos, se queman las ropas de los contagiados, se lavan los pisos de las casas, de las calles de la ciudad. ¿Por qué se queman las ropas? Porque recuerden que, como ya les dije anteriormente, la pulga es el agente transmisor de la peste bubónica y no había seguridad que si tú te colocabas la ropa de una persona enferma no estaría ahí la pulga y la pulga te picaba y te contagiaba también de peste bubónica. La peste bubónica, lo más seguro es que haya llegado a través de aquí, el ferrocarril Caracas-La Guaira, que era el medio de transporte. Sin embargo, la cuarentena que se había establecido incluso había prohibido que se hicieran viajes en el ferrocarril. Castro también
impidió que el ferrocarril Caracas-La Guaira funcionara para que no se llegara la peste a Caracas. ¿Okay? Okay. Para eliminar los roedores se le pagaba un real, o sea, 0,50 bolívares por cada rata y medio real, o sea, 0,25 bolívares por cada ratón traído, vivo o muerto, a la Junta de Sanidad. Se comenzó a producir la vacuna llamada linfa de Hafkine, se aplicaba como seroterapia. La linfa de Hafkine era un suero que contenía anticuerpos anti la bacteria. ¿Okay? Básicamente se llamaba linfa de Hafkine porque era el único tratamiento, porque todavía faltaba mucho para descubrirse la penicilina. La penicilina fue descubierta en el año 36 por Alexander Fleming y comercializada hasta el año 44, 45, cuando se comenzó a usar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces eran los sueros, el suero de Hafnike y el suero de Yersin, los sueros que se aplicaban para aquel momento. El tratamiento médico de los infectados de peste se basaba, una vez diagnosticados los casos, que se debía proceder a inocular por vía endovenosa grandes cantidades de suero antipestoso, lo que acabamos de decir, tanto el Hafnike como el Yersin. La diferencia era muy poca entre los dos. Si el paciente presentaba bubones, o sea, esto que ven acá en el cuello, ganglios, esta es una miniatura de la Edad Media sobre la peste bubónica, debía drenarse quirúrgicamente sin dejar administrar el suero. Estos bubones estaban llenos de pus. Lo que hacía era que se colocaba un bisturí y se sacaba el pus. Y eso se cicatrizaba por segunda intención, y eso mejoraba mucho la sintomatología, porque le estás quitando la fuente de infección. La mejor era la peste bubónica, o sea, la fase bubónica, porque si era la fase septicémica era mortal y la fase neumónica era también mortal. Entonces, si era solamente bubónica, no era tan mala. La putrefacción, la prevención, disculpe, debería consistir en destruir las ratas, administrar suero profilácticamente, aislamiento de los enfermos y mantener una higiene pública y privada adecuada. O sea, la higiene, la limpieza y matar las ratas, quemar las casas, quemar las ropas que puedan tener de los enfermos, que puedan tener purga. Eso fue el tratamiento que se hizo en La Guaira. A partir del 18 de mayo comienzan a disminuir los casos de peste en La Guaira y el gobierno decide abrir el puerto de La Guaira por decreto del 23 de mayo de 1908. Sin embargo, el cordón sanitario no fue lo suficientemente adecuado y la peste llegó a Caracas. El 18 de abril de 1908 se reporta el primer caso de peste en Caracas, de una mujer que vivía en la cercanía de la estación de ferrocarriles de La Guaira. Recuerden que el ferrocarril salía de La Guaira y llegaba a Caracas en la estación de Caño Amarillo, la famosa estación de Caño Amarillo, llegaban los ferrocarriles. Aquí la tenemos, este es Caño Amarillo, fíjense las carretas. Aquí la entrada de estación y por aquí llega el tren. Aquí llegaba el tren de La Guaira y aparentemente una señora que vivía aquí en las inmediaciones de la estación de ferrocarril Caracas-La Guaira fue la primera víctima de peste bubónica en Caracas. Esto que está acá es la iglesia de Pagüita y esto que ustedes ven por acá es la iglesia de la Pastora. Esta es otra foto de Caracas de la época. Esta es otra desde la iglesia del Calvario. Esta es la iglesia del Calvario. Este que está acá es el Palacio de Miraflores. Y hacia acá está lo que llamamos Caño Amarillo. El gobierno nacional le pidió consulta a la Academia Nacional de Medicina sobre el brote de peste bubónica que había iniciado en La Guaira y ya había llegado a Caracas. Luego, en comunicación del 21 de abril de 1908, en vista de no haberse podido controlar la epidemia, propone la creación de una Junta Nacional de Sanidad para el control de la enfermedad. O sea, evidentemente, en ese momento, Castro se da cuenta de que no puede con la peste y, bueno, ¿a quién va a llamar? Llama a los académicos, a la gente que sabe de eso, que eran todos los académicos que trabajan en el Hospital Vargas, Luis Racetti, Pablo Acosta Ortiz, toda esa gente importante. Aquí quiero acotar de que no menciono el nombre de José Gregorio Hernández, porque en ese momento José Gregorio estaba en las Cartujas de Faneita, en ese momento era Fray Marcelo, estaba en el seminario de las Cartujas, o sea que él no estuvo durante la peste bubónica. Sí estuvo durante la gripe española, pero no estuvo durante la peste bubónica porque estaba en el seminario, en las Cartujas de Faneita, allá en Italia. Bueno, entonces acá esta foto es interesante, porque esta es la antigua Universidad Central de Venezuela, este es el actual Palacio de la Academia, pero es la antigua Universidad Central de Venezuela, construida por Antonio Guzmán Blanco, y esta es la estatua del saludante, la estatua de Guzmán Blanco, que estaba frente a la Universidad Central de Venezuela, que después fue demolida, la tumbaron los mismos estudiantes. Esta es la misma universidad,
para la época. Esta es la misma estatua del saludante que se ve apenitas acá. Ok. La epidemia de peste atacaba a las personas que vivían en condiciones sanitarias muy precarias. Rasetti, en el primer Congreso Venezolano de Medicina, expone la importancia del saneamiento de la ciudad de Caracas. O sea, que había que limpiar la ciudad porque la peste, evidentemente, la rata era el reservorio. Entonces, aboga por la construcción de acueductos, cloacas, pavimentos, la profilaxia de las enfermedades infecciosas y hace énfasis en la responsabilidad del Estado en la conservación de la salud pública. Las causas de insalubridad que alude son los desperdicios en las calles, basura, orina, heces, cadáveres de animales, las malas condiciones de las aguas y de los alimentos. Decía que a veces se moría un perro y el perro duraba semanas pudriéndose en el medio de la calle, nadie lo recogía. Y evidentemente las calles de Caracas olían orina. Recuerden que estamos hablando de una época que era la transición entre el automóvil a motor y las carretas a caballo. Entonces, había muchas heces de los caballos, aparte de los perros y de otros animales que pululaban en Caracas. Entonces, evidentemente, eso traía más insalubridad. Esta foto es también histórica. Aquí tenemos el actual Teatro Municipal, pero en ese momento era el Teatro Guzmán Blanco, y enfrente tenemos la Basílica de Santa Teresa, esto es en el centro de Caracas. Acá estaría lo que fue después el Hotel Majestic, el hotel más importante de la ciudad, que estaba enfrente del Teatro Municipal. El 17 de marzo de 1909, el presidente encargado de la República, general Juan Vicente Gómez, decreta la creación de la Comisión de Higiene Pública. Recuerden que lo que les estaba comentando es que desde ese momento que habíamos hablado de finales de julio hasta marzo, la peste bubónica seguía en Caracas. Y se acuerdan que en el año 1908, el 24 de noviembre de 1908, Cipriano Castro se va rumbo a Alemania para operarse y deja a su compadre, Juan Vicente Gómez, los encargados del poder, y Juan Vicente Gómez le da lo que llamamos un golpe seco, sin un disparo. Entonces era el nuevo presidente, era Juan Vicente Gómez, y decretó la Junta la Comisión de Higiene Pública. Esta comisión se instituyó con carácter provisional y dependía del Ministerio de Relaciones Interiores. No existía el Ministerio de Sanidad en ese momento. Como no existía el Ministerio de Sanidad, y no lo habían creado, evidentemente, esta junta dependía exclusivamente del Ministerio de Relaciones Interiores, porque no existía ningún organismo dedicado a la salud pública. Hasta ahora, y no vamos sino hasta el año 36, cuando se crea el Ministerio de Sanidad. El primero fue el Ministerio de Salud, Agricultura y Cría, y por último fue el Ministerio de Sanidad, que es que vamos a tener organismos dedicados a la salud en Venezuela. Sus funciones eran la profilaxia de enfermedades contagiosas, las cuarentenas, cordones sanitarios, lazaretos, vacunas y sueros. Entonces, las medidas higiénicas de salubridad, tanto ambientales como alimentarias, incluían también lo que es la higiene social, también la tuberculosis, contra el alcoholismo, contra la sífilis. O sea, era una amplia cobertura lo que tenía esta junta. O sea, realmente se creó por la peste bubónica, pero sus funciones eran mucho mayores de las que trascendía la peste bubónica. Esta comisión fue presidida por nada más y nada menos que el doctor Pablo Acosta Ortiz, el mago del bisturí, el príncipe de la cirugía, y de paso, Pablo Acosta Ortiz era el director del Hospital Barca, o había sido el director del Hospital Barca. El secretario era el doctor Luis Rasetti, que era el secretario perpetuo de la Academia Nacional de Medicina, y además participaron Guillermo Delgado Palazos, Mier Freger, Juan Díaz, y un abogado y un ingeniero. Entonces, esa junta, creada por decreto gubernamental, fue la encargada de tratar de combatir la peste bubónica. Y en esta foto aquí tenemos, esta es una foto tomada desde el silencio, porque tenemos aquí de frente, tenemos acá al Palacio de Miraflores, aquí tenemos a la iglesia de la Pastora, y esta pequeñita iglesia que se ve aquí apenitas, eso es la iglesia de Santísima Trinidad, que en ese momento ya era el Panteón Nacional. Entonces, estos son los protagonistas de esta junta, que era el doctor Pablo Acosta Ortiz y el doctor Luis Rasetti. ¿Qué hizo la junta? Okay. La Comisión de Higiene Pública enfrentó la peste bubónica implementando un sistema de incineración de ratas después de muerta, estableciéndose estaciones para comprar ratas. Se empezaba a comprar ratas porque ese era el estímulo para que la gente trajera las ratas. Se construyó un degredo especial entre las colinas del Calvario, Cajigal, la planicie, hacia el oeste de la ciudad. Degredo es lo mismo que lazareto en este caso, que era un centro para aislar a los pacientes contagiados de peste bubónica para que no contagien a los demás. Entonces, entre estas tres colinas se construyó
una especie de hospital de campaña donde tenían a los pacientes aislados. Lo que más o menos que están haciendo ahorita en el hospital universitario y probablemente quieren hacer con el Poliedro de Caracas, construir, en el Poliedro dicen que van a poner a los pacientes contagiados con COVID-19. Esto que ustedes ven acá es la Academia Militar de Venezuela, que posteriormente fue el Ministerio de la Defensa, después Museo Militar y actualmente tiene otro nombre que no quiero decir. Ok, se organizaron las cuadrillas para el aseo urbano y se promulgó un decreto sobre la denuncia obligatoria de los casos diagnosticados. Entonces empezaron cuadrillas en todos lados para limpiar las calles, se lavaban las calles, las avenidas, se decretó cuarentena, se hacía que todos los días se lavaran todos los medios de transporte para que poder agarrar y poder tener una mejor salubridad en Caracas. Se organizaron las comisiones parroquiales de higiene donde se incluía al jefe civil, un farmacéutico y un inspector sanitario. O sea que por cada parroquia estaba el jefe civil, un farmacéutico, un inspector sanitario para estar pendientes de lo que pasaba en su parroquia. Estas comisiones hacían visitas casa por casa, inspeccionaban los excusados, las cloacas, los albañales, ordenaban las fumigaciones de los edificios y las casas que lo ameritaban. A los habitantes de Caracas se les vacunaba con la linfa de Jafnique o el suero Yersin para poder salir de la ciudad y posterior a esto era entregado un certificado de vacunación. Recuerde que es lo que está pasando ahorita. Yo tengo residentes posgrado que son del interior y no los dejan salir de Caracas si no tienen la prueba COVID negativa. O sea, ahorita porque no hay vacuna, pero por lo menos hay que tener un certificado que se hayan hecho la prueba COVID y tiene que dar negativa para que puedan salir de Caracas. Eso ya, como ya ven, no es nuevo, porque ya aquí, en esta época, si no tenían la vacuna o el suero de Afnique, no los dejaban salir de Caracas. Esta es otra foto desde aquí la iglesia del Calvario, el Arco de la Federación, el Palacio de Miraflores. Esta que está acá es la iglesia de Merced, esta es la iglesia de Altagracia, este que está acá, que es el chiquitico, es el Panteón Nacional. Okay. Por supuesto, el hospital principal para 1908-1909 era el Hospital Vargas. El Hospital Vargas fue el hospital que le tocó no solamente la peste bubónica, sino la gripe española también. Entonces, los pacientes venían acá al Hospital Vargas y fíjense que actualmente el Hospital Vargas, las camas son 2 hileras. En el medio generalmente no hay nada. Imagínense ustedes la cantidad de pacientes que había con peste bubónica que tuvieron que habilitar una hilera en el medio de pacientes hospitalizados por la cantidad de pacientes que había. El doctor Pablo Acosta Ortiz y Luis Racetti presentaron el informe definitivo de la lucha contra la peste bubónica en la 5ª Conferencia Sanitaria Internacional de las Repúblicas Americanas en el año de 1911. En este informe concluyen que si bien no se había logrado erradicar la peste, sí se pudo contener con las medidas tomadas. Entonces, cuando hablamos de peste y epidemias, hay una cosa que se llama el control y otra cosa es la erradicación. Cuando tú erradicas una epidemia, cuando no tienes ningún caso. Cuando tú la controlas, es que tienes los casos esperados. Entonces, la peste bubónica de 1908 duró hasta el año 1919, donde se tuvo el último caso. O sea, hubo brotes pequeños, pero siempre fueron controlados, porque el brote mayor fue entre el año 1908 y 1909. Esta es otra foto interesante. Esta es la Universidad Central de Venezuela con esta torre central, ¿ok? Y aquí está la iglesia Santa Teresa. Esta es la Caracas de los techos rojos. En 41 meses de peste, desde abril de 1908 hasta agosto de 1911, solamente se habían tenido 186 casos de una población de aproximadamente 80.000 personas. La Comisión de Higiene Pública fue de duración temporal y dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores. No existía un organismo autónomo encargado de la salud en el país. Como ya les dije, no existía un organismo directamente de sanidad. De hecho, la comisión concluyó sus funciones para 1911. Y este es el puerto de La Guaira, esta es la catedral de La Guaira. La peste bubónica no llegó a desaparecer de Caracas hasta el año 1919, pero los brotes fueron cada vez menores gracias al control sanitario ejercido por las comisiones y la Academia Nacional de Medicina, que sentaron las bases del futuro Ministerio de Sanidad, que fue creado ya en el año 1936. Esta es la rotunda, y les hago la acotación de la rotunda porque aquí fue donde
encerraron al doctor Roseldo Gómez Palacio, Gómez Peraza, disculpen, Gómez Peraza, cual si fuera un vulgar ladrón, un vulgar homicida. Bueno, también está en una cárcel de presos políticos y después lo liberaron. Y esta es la ciudad de Caracas, hermosísima, la panorámica, déjenme describírsela rápidamente, el Arco de la Federación, este es el Palacio de Miraflores, ¿okay? Esta es la Iglesia de la Santísima Trinidad, que después, hoy en día es el Panteón Nacional. Esta es la Iglesia de las Mercedes, la que está aquí enfrente está el Ministerio de Educación, la iglesia está al lado del Ministerio de Educación. Esta es la Iglesia de Altagracia, aquí al lado está el Seguro Social de Altagracia. Esta que está, que es la logia masónica, creo que la logia masónica existe desde la época de Guzmán Blanco, quien era masón y construyó esta logia masónica. Esta es la iglesia Santa Capilla. Esta es la columna, la torre principal de la Catedral de Caracas. Esta foto bellísima de Caracas de esa época. Y con esto, bueno, quería decirle muchísimas gracias por su atención y espero sus preguntas. Esta es una foto de los carnavales de Venecia. En los carnavales de Venecia todavía la gente se disfraza de médicos de la peste bubónica aquí en los carnavales de Venecia. Muchísimas gracias por su atención. ¿Okay? Vamos a ver cómo para salir de pantalla completa. Está compartiendo pantalla. Deja detener compartir pantalla completa. Ok, aquí estoy. Bueno, estoy a la orden para sus preguntas o comentarios. Muy interesante, Daniel. De verdad que es una crónica de la peste, pero no solo una crónica, sino una crónica que además permitió ver algunas cosas sobre más estructurales, más de procesos sobre la creación de lo que va a ser la política sanitaria en Venezuela. Una creación en la cual el régimen de Gómez no queda tan mal como fue visto después, esto sí, tampoco sin idealizarlo. Mira, aquí hay algunas preguntas, bueno, casi todas son de una misma persona. Una persona fundamentalmente pregunta que si, claro, que dice que si todas las acciones eran reactivas en aquel momento. No, por supuesto, no había forma de hacer una cuestión de carácter de otra índole más proactivo con la tecnología de la época. Sin embargo, el desarrollo de la medicina de la época, sin embargo, yo veo que ellos se hicieron un esfuerzo para ir cambiando las cosas, sentar unas políticas sanitarias. Daniel, ¿qué podemos aprender de la peste bubónica? La pregunta que hace alguien, vamos a traducirla así. ¿Qué podemos aprender de la peste bubónica? De cómo se manejó esto para el día de hoy. ¿Qué lecciones podemos dar, sobre todo, que puede sacarse de allí para lo que debe ser el manejo de una epidemia? Creo que lo de la peste bubónica, en general, viendo con los recursos que había en aquel momento, fue bastante eficiente, bastante efectivo. ¿Qué nos dices tú al respecto mientras las personas van haciendo algún otro tipo de preguntas? Bueno, primero que hacer varios comentarios. El primer comentario es sobre Gómez. Si bien hizo la Comisión de Higiene Pública, después hizo la Oficina de Sanidad Nacional. O sea, Gómez de verdad se preocupó por la salud porque después de esto hizo la Oficina de Sanidad Nacional, que aunque era dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la práctica era totalmente independiente, autónoma y fue el germen precisamente del futuro Ministerio de Sanidad. Ajá, ahora, referente a la pregunta que tú me dices, ¿qué podemos aprender? Te voy a decir lo que no aprendimos. Lo que no aprendimos fue a tener higiene, porque en el 1908 fue la peste bubónica que comenzó en La Guaira por la falta de higiene y salubridad, y en 1918, o sea, 10 años después, entró la gripe española también por La Guaira. Entonces, eso no lo aprendimos. No aprendimos a que las pestes entran precisamente gracias a los medios de comunicación, en este caso, el puerto de La Guaira. Lo segundo es que la salubridad, primero que nada, tienes que poner a la gente que sabe a dirigir las campañas sanitarias. O sea, Luis Racetti dirigió tanto la campaña de la peste bubónica como la campaña de la gripe española. Era una de las personas que más sabía de sanidad pública en el país, era Luis Racetti. Y en ambos casos las dirigió. Y lo importante es poner la gente clave. Yo recuerdo cuando hice el programa de gerencia médica que te decía, gerente es aquel que sabe quién sabe y lo pone a trabajar con eficiencia, eficacia y efectividad.
Si yo no sé de historia, oye, yo me voy a buscar a Tomás Estraca, que es el que sabe de historia, para que me ayude en este problema. Entonces, eso es lo que es un buen gerente, que busca a la gente clave, la gente que sabe sobre esto. En este caso, Luis Racetti, quien lideró junto con Pablo Acosta Ortiz la epidemia de la peste bubónica, lo que hizo fue lo que se debía hacer. Primero, informar a las personas, eso es importante. Una cosa que se me olvidó decirle es que se declaró la peste bubónica como una enfermedad denunciable. Quiere decir que en el momento que se conseguía alguien con peste bubónica, debía ser denunciado que había alguien con un brote de peste bubónica para evitar la propagación. Entonces, una de las cosas que se hizo fue que se decretó la enfermedad que fuera de obligatoria denuncia. Segundo, se educó a la población, se le informó a la población que había una epidemia de peste bubónica. Por eso se lavaban las calles, las cloacas, los transportes, todo el tiempo se eliminó las ratas, se hizo la campaña para que la gente cazara ratas, o sea, se hizo a la población partícipe de este problema. Yo creo que eso fue básicamente el éxito. No ocultaron que había una epidemia, no lo ocultaron y pusieron gente proactiva, gente que sabía lo que tenía que hacer en este caso. Creo que eso fue realmente el éxito y eso es lo que tenemos que aprender. No ocultar la realidad de las enfermedades y las epidemias y poner a la gente más capacitada para poderlas combatir. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Aquí son comentarios que hace Hernán Salinas. Yo estoy sorprendido con la política de incentivos de cazar ratas. Yo tengo entendido que ya en la Edad Media se había identificado a la rata como un foco infeccioso, pero no estoy completamente seguro de esto. Y el asunto de cazar ratas, de poner a un real cada rata, creo que era un real que me dijiste cada rata. Sí, correcto. Era algo así como un 10 centavos de dólar. Sería el día de hoy que, como que si a la gente le ofreciera, qué sé yo, no sé, como algo así como 20.000, 30.000 bolívares por cada rata, la gente saldría a buscar ratas. Era un buen incentivo. Correcto. Y la peste bubónica después tuvo algunos otros brotes, Daniel. Esos otros brotes, yo había leído que habían aparecido se mantuvo hasta la década de los 50. ¿Cómo fue esto y cómo se trabaja el día de hoy la peste bubónica? Tú sabes que dentro de estas cosas de que en el año 2020 como que está pasando y va a pasar de todo, la noticia esta de que en China, otra vez en China, encontraron un pequeño brote. Sí, correcto. La gente, pues, bueno, antes de la invasión extraterrestre que debe venir en los próximos semestres, lo que no va a venir otra es la peste negra. Cuéntanos, ¿qué haría el día de hoy? ¿Qué sería el día de hoy con la peste? Ante un brote de la peste bubónica o de bubas. ¿Y cuál sería el nombre que tiene la enfermedad del día de hoy? Yo creo que ya ustedes los médicos no hablarán de peste bubónica, sino de mal de bubas. No sé cómo lo definirían. No, mira, aún lo llamamos peste bubónica, ¿ok? Porque fue el nombre original. O le decimos a algunos la enfermedad de Yersin porque es por la Yersinia pestis. Escucha bien, hoy en día la peste bubónica está bastante erradicada, por lo menos en Venezuela no ha habido más brotes, porque existe un antídoto llamado la streptomicina. La streptomicina fue descubierta después de los años 40 y era efectiva contra la Yersinia pestis. De hecho, esa bacteria, nosotros los médicos hacemos una cosa que se llama cultivos. Cuando yo que soy intensivista, yo soy de la terapia intensiva de la clínica de Santiago de León. Yo cuando tengo un paciente infectado de cualquier enfermedad que no sé, le tomo muestra de sangre, se cultiva, en los cultivos se aísla la bacteria que le está atacando y se coloca una cosa llamada antibiogramas para saber cuál es el antibiótico específico para esa bacteria. Ya sabemos que la Yersinia pestis es muy sensible a un antibiótico llamado streptomicina, que es un antibiótico que se consigue muchísimo. Pues. Entonces, evidentemente, hoy en día un brote de peste bubónica sería muy difícil. Y si lo es, haríamos lo mismo. Pues, o sea, hacemos el cultivo, el antibiograma y lo más seguro que sea sensible no solamente a la streptomicina, sino a un montón de antibióticos nuevos que han salido, como por ejemplo el clonfenicol, la meropenem, o sea, hay muchísimos antibióticos que matarían esa bacteria, o sea, porque no, el gran problema de la bacteria es que no teníamos el antibiótico para esa época contra la bacteria, entonces eran lo que se llamaban los sueros antigénicos, como el suero Yersinia y el suero de Hafnicke, ¿ok? Y la prevención, pero hoy en día es rarísimo, y si lo hay, como te dije, solamente con de repente, Tomás, incluso de repente alguien que tenga fiebre
y malestar haya tenido peste bubónica, haya tomado antibiótico y lo haya erradicado sin saber que era peste bubónica, porque de verdad la bacteria es muy, muy sensible a este tipo de antibióticos. Y lo que tú dices es cierto. Después hubo brotes, hasta la época de los 50 hubo los últimos brotes, pero no eran en Caracas, sino eran en el interior del país. Y estos brotes se combatieron con los antibióticos que ya habían, que estaba la penicilina, la streptomicina, la rifampicina, o sea, ciertos antibióticos que eran muy específicos contra esta bacteria. Ojalá no vengan brotes para acá, pero yo estaba leyendo lo de Mongolia, que de hecho cerró Rusia la frontera con Mongolia, porque la peste bubónica fue probablemente por consumo de marmotas. Aparentemente consumieron marmotas que estaban contagiadas, infectadas, mejor dicho, de la yersina, aunque no he leído en ningún momento que diga que es la yersina. Dicen que es peste bubónica, pero no me han dicho cuál es específicamente la bacteria. Pero es que los médicos trabajamos con pruebas, pero los médicos necesitamos saber la prueba que es la bacteria, que se haya aislado y sabemos, no, si es la yersina peste, entonces sí es peste bubónica. Vamos a ver, tenemos por acá. Aquí pregunta Eduardo Wallis, ¿cómo el médico francés, cómo llegó? Yo creo que tú puedes tener también la cuestión de las preguntas y respuestas. ¿Cómo llegó el médico francés a dar con la peste? Bueno, yo creo que tú explicaste eso al principio, el hombre que lo mandan Sí. directamente desde Francia, Indochina, ¿no? Y para averiguar. Pero, o a lo mejor la pregunta va por otra vía. ¿Qué hizo él para identificar ya en el laboratorio? ¿Cómo le identificó que son las ratas? ¿Cómo fue ese proceso? Ok, perfecto. Fíjate bien. Alexander Yersin, él era de origen suizo. Como era de origen suizo, él quería estudiar en Francia y para poder estudiar en Francia tenía que nacionalizarse francés. Él estudió en Francia y porque él quería estudiar la parte de bacteriología en ese momento, la bacteriología había sido un boom porque estaba el Instituto Pasteur de París. Y de hecho, Luis Pasteur había fundado su propio instituto. Evidentemente, ya en esa época ya había muerto Luis Pasteur, pero el instituto tenía fama internacional. De hecho, el Instituto Pasteur fue el que aisló el virus del SIDA, el HIV. Pero evidentemente, para ese momento, este señor se entrena y se forma en el Instituto Pasteur. Ya él era un bacteriólogo. O sea, no era un médico cualquier común y corriente, era un bacteriólogo, alguien que sabía de todo lo que es la parte de bacteriología. A él en principio lo mandan, como aquí mandan a hacer rural a la gente, lo mandan a las colonias francesas, que eran las colonias de Indochina. Cuando lo mandan a las colonias francesas, y entonces evidentemente dice, mira, hay un brote de peste que llegó a Hong Kong. Hong Kong era una colonia inglesa. Cuando llega el brote a Hong Kong, le escriben un telegrama. Él estaba, creo que, no sé si en Vietnam, Camboya, en Manila, no, creo que en Vietnam, no me acuerdo bien en qué parte de la Indochina estaba él, y le dicen que se traslade a Hong Kong para averiguar eso. Y fue una orden tanto del gobierno francés como del Instituto Pasteur, porque él dependía del Instituto Pasteur. Evidentemente, este hombre andaba con todo su equipo, microscopio, caldos de cultivo, todas las cosas para investigar, porque él está haciendo una investigación de campo en Indochina, investigando sobre ciertas enfermedades tropicales en la Indochina francesa. Cuando él llega a Hong Kong, ¿ok? Y comienza a ver esto, comienza a aislar primero, comienza a hacer cultivos de sangre. Como ya tenía todo el equipo, tenía el microscopio, tenía para hacer los caldos de cultivo, comenzó a cultivar la sangre de los pacientes que tenían peste bubónica y se dio cuenta de que estaba esta bacteria que él le pone el nombre de Pasteurella pesti. ¿Qué pasó entonces? También se dio cuenta de que las ratas también tenían esa bacteria. Entonces fue que hizo el switch así, las ratas también, o sea, el reservorio es la rata y las ratas de alguna manera están transmitiendo la peste a los seres humanos y por supuesto la pulga era el candidato para transmitir entre rata y seres humanos, era la pulga. Al mismo tiempo el japonés que se llamaba, es que ese nombre tengo que leerlo porque Kitasao Shibasaburo, ¿ok? Venía desde Japón, ¿ok? También comisionado entre una alianza entre el gobierno de Japón y el gobierno alemán para investigar. Él sí fue especialmente a investigar la peste y también llegó a las mismas conclusiones. También venía con su aparato. De hecho, el primero que hace la publicación en la revista Lancet fue el japonés, pero nada más publicó
que había esa bacteria que la había aislado. Sin embargo, Yersin no solamente publicó que había aislado la bacteria, sino todo su ciclo vital y la transmisión entre la rata y el hombre y el ser humano. Y por esa razón, a Yersin, en el año 1970, bautizan esta Pasteurella pesti, la bautizan como nombre de Yersinia pesti. No sé si quedó respondida la pregunta. Me imagino que sí, está muy interesante. Aquí tienes una felicitación por parte de la profesora Concelsado Loreto, que es muy buena la pregunta. Alguien, bueno, por supuesto, haciendo un comentario sobre el encarcelamiento del primer médico, se me escapa ahora el nombre, que en La Guaira Gómez Peraza. Gómez Peraza. Exacto, que si hubo un intento de no informar cuando se tuvo el doctor Gómez Peraza, que lo nombra, por supuesto, pero tú puedes de repente hacer un comentario. Y bueno, y otra pregunta que era más temprano que tarde iba a salir, ¿no? Con base en la peste bubónica y tomándola como referencia, yo no sé si eso será posible, pero bueno, tú nos dirás, como historiador y como médico, ¿cuál es la proyectiva del desarrollo del COVID-19 en nuestro país? Ahí te dejo esa perla. Ok, vamos con la primera y después con la segunda. Pero Rosendo Gómez Peraza, evidentemente, en toda dictadura, la primera víctima, como digo yo, la primera víctima en una guerra es la verdad. Siempre las dictaduras tienden a ocultar la verdad. Cuando un médico bien formado, Rosendo Gómez Peraza, era un médico internista que estaba muy bien formado, incluso hizo posgrado en Estados Unidos. Este señor identifica la peste bubónica y lo dice porque Rangel después dice que no era peste bubónica, lo meten preso porque fue a crear falsa alarma. Eso es parte de lo que es la represión que hay en todos los gobiernos dictatoriales. Recuerda que era el gobierno de Cipriano Castro, que no era nada democrático. Entonces, esta referencia la hago porque también acá en Venezuela, con este COVID-19, hemos tenido varios casos de varios médicos que han sido incluso amenazados cuando ellos piensan que hay un brote de COVID-19 y los amenazan, que si los dicen, los meten preso. Incluso a los residentes de posgrado los están amenazando, que si empiezan a echar mucha broma, los botan de los posgrados y no se van a poder graduar. Entonces, hay cierta similitud entre lo que pasó en aquel momento y en este momento. La proyección. Ahora vamos a la proyección. La verdad no tengo buenas noticias. Este es un virus. Los virus tienen dos maneras de erradicarse. La primera, que se haga inmunidad, así como la gripe española de 1918, que lo interesante de la gripe española 18 es que no se sabía, los virus se descubren en el año 1930, quiere decir que en el 18 no se sabía que se estaba peleando contra un virus. Entonces, evidentemente, la gente hizo inmunidad contra el virus. Esa es la primera razón, pues, que se haga la inmunidad. La segunda, que se descubra la vacuna. O sea, hasta que no se descubra una vacuna o no desarrollemos inmunidad natural, el COVID va a seguir en Venezuela. Y más con la torpeza con la cual se está tratando. ¿Por qué digo la torpeza con la cual se está tratando? Porque de verdad no ha habido una campaña seria. Yo creo, y esto es una opinión muy personal, de que no son las personas más capacitadas quienes están manejando la campaña de COVID-19 en este momento. Yo pienso de que el presidente de la República debería poner gente que sepa de esto, pedirle, así como hizo Cipriano Castro a la Academia Nacional de Medicina, que los asesore, y a las diferentes sociedades que hay sociedad de infectología, sociedad de pediatría, sociedad de medicina interna, para que los asesore, porque esta gran torpeza, por decirlo de alguna manera, de los famosos 7x7, o sea, 7 días libre para 7 días de confinamiento, eso es una gran torpeza porque los virus no saben de eso. Los virus no se van a guardar 7 días y van a salir 7 días después. De verdad lo que ha hecho es que aumente más la curva. De hecho, en las sociedades a las cuales pertenezco, que hemos monitoreado todo esto, hemos visto cómo estamos todavía en fase de ascenso. Ahorita, en este momento, estamos en fase de ascenso. ¿Por qué antes no lo había? Porque había una gran cuarentena, pero en este momento tenemos una gran fase de ascenso. Fíjense bien, el día lunes habían 43 muertos en toda Venezuela del lunes. Hoy ya hay 75 muertos. O sea, hubo por COVID-19. Y estamos hablando de las cifras oficiales, no estamos hablando de las extraoficiales que deben ser más. Pero según las cifras oficiales,
en 4 días aumentó de 43 a 75 muertos. Y eso viene creciendo exponencialmente. Entonces, lamentablemente, debo decirlo, primero la torpeza con la cual se está manejando esta campaña, porque de verdad no son las mejores medidas que se están haciendo. Segundo, hasta que no se descubra una vacuna real en cualquier parte del mundo y nos pongamos todas las vacunas y nos inmunicemos. O tercero, cuando nosotros hagamos la inmunidad natural contra este virus, porque al fin y al cabo es un virus y una vez que te da probablemente te inmunice. Lo que pasa es que este patógeno tiene una cosa que adentro se llama el ARN. El ARN tiene unas cosas que se llaman las bases nitrogenadas, de las cuales una de esas bases lo hace muy virulento, muy, muy venenoso. Si tú le quitas esa base, probablemente sería una gripe vulgar como cualquier otra. Pero esa base nitrogenada es la que hace la diferencia, es un aminoácido que hace la diferencia entre que sea más virulento y menos virulento que otros virus. Cuando hablo de virulencia, hablo de la agresividad del virus. Bueno, o nos inmunizamos y vemos qué pasa, o nos inmunizamos o nos extinguimos, sí, bueno, o tenemos la vacuna. La diferencia entre que hubiese en el siglo XIX, o principio del XX, hubiéramos salido de esto más rápido, pero por la vía dura. En 2, 3 meses sobrevivió el que iba a sobrevivir. Lo que pasa, claro, eso es más fácil decirlo que al que piensa que le pase a uno, a un ser querido. Nosotros entendemos un poco mejor cómo funciona el COVID, o entendemos bastante mejor cómo funciona a lo que ha pasado en el pasado. Nos escondemos, pero claro, el COVID dura mucho más con la esperanza de que la vacuna llegue más temprano que tarde. Ojalá se consiga, ojalá los mejores pronósticos se cumplan. El profesor Manzanero te manda felicitaciones también desde San Carlos, Gustavo Cojedes, historiador, también alumno del doctorado. Bueno, no sé, estoy viendo a ver si no hay otras preguntas. Daniel, yo quería hacerte una pregunta más, porque cuando hablamos de esto, la primera vez tú me dijiste, Tomás, yo te puedo hablar de varias pestes. Además de la gripe del 18 y de la pandemia del 1908, ¿qué otras epidemias ha habido en Venezuela? Hubo en Venezuela en el siglo XX, vamos a decir, de forma más bien reciente. Leí hace poco, no sé si tenés información al respecto, sobre la llamada gripe asiática. Yo había oído siempre la frase, este es fulano de tal después de la gripe asiática, una cosa así. Y me enteré hace poco que fue algo relativamente del año 57, si un poco gente, ya desde el año 70. Sí. No parece haber pegado particularmente en Venezuela la gripe asiática, y yo sospecho que si no pegó, además de lo lejos, porque algo bueno se hizo, o por alguna especie de milagro. Háblanos un poquito de estas otras, hasta las más recientes, bueno, para un poquito como cierre. Ok. Mira, te voy a hablar de una gripe que primero que nadie habla, que fue la primera pandemia que hubo. La primera pandemia que hubo en el mundo fue la gripe rusa. La gripe rusa fue de 1891. Esa gripe, cuando hablamos de pandemia, es cuando está en los 5 continentes y activa en los 5 continentes. Entonces fue la gripe rusa la primera pandemia, pero no fue tan virulenta como la gripe española. De hecho, la gripe española tapó la gripe rusa, ¿no? Esa fue la primera pandemia que hubo. Incluso hay bastante trabajo de investigación sobre la gripe rusa, pero como te digo, la española opacó la rusa, porque la gripe rusa no hubo tantos muertos. Y también aparentemente la gripe rusa tiene la misma característica de la gripe española, que también comenzó en China, que no comenzó en Rusia. Como aparentemente todas las pandemias vienen de China. Para la época del siglo XX, en la época de los 50, vino la gripe asiática y después vino la gripe de Hong Kong en los años 60 del siglo XX. Vino la gripe que no son la misma, aunque ambas son de Asia, no son la misma. Estas son variables, porque recuerda, los virus, todas estas gripes son de virus. Hay lo que se llaman las cepas, H1N1, H2N3, eso depende de las bases nitrogenadas que tengan los ARN cuando se aíslan. Entonces, dependiendo de las cepas, estas gripes, que generalmente casi todas son zoonosis, porque vienen de las aves, casi todas en China, aparentemente las aves, cuando son los cultivos de arroz y estas cosas, defecan sobre los cultivos de arroz. Los chinos que van a recoger el arroz
toman agua de los pantanos, de esas cosas donde están las aves, y ahí comienzan a contagiarse y ahí comienza generalmente todas estas pandemias, ¿no? Es que incluso la gripe aviar también viene de China. Entonces, casi todas estas gripes que vienen de China, lo que pasa es que son variaciones de los virus H1N1. Van variando dependiendo de las bases nitrogenadas y dependiendo de la cubierta. El COVID no es un H1N1, sino es un coronavirus. El coronavirus es porque la cubierta es de lípidos, son lípidos, la cubierta, diferente a los virus H1N1 que la cubierta es de bases de carbohidratos. Entonces, son diferentes formas. ¿Qué es lo que pasa? El virus lo que hace es replicarse. Por eso es que siempre decimos esto se vuelve viral, porque se replica y se replica cada rato, ¿no? Se divide cada rato y en forma muy exponencial. Estas gripes del siglo XX, tanto la gripe asiática como la gripe de Hong Kong, eran H2N3 y H3N2, algo así. Cada una eran diferentes, pero eran más o menos gripes muy parecidas a esta. Y la diferencia es que los venezolanos teníamos un excelente Ministerio de Sanidad que inmunizaba. Cuando tú nacías, te ponían la vacuna contra la tuberculosis, contra la poliomielitis, la triple trivalente. O sea, había muchas inmunizaciones que tenían cruces con este tipo de virus. ¿Ok? Porque cuando contra la sarampión, contra la rubiola, todas esas inmunizaciones te hacían lo que llamamos inmunización cruzada contra muchas de estas gripes, y estas gripes te hacían que no fueras tan virulenta, si te daban no fuera tan virulenta. De hecho, mira, el Ministerio de Sanidad de Venezuela fue el mejor ministerio de toda América Latina. Aquí venían personas de otras partes de América a entrenarse en el Ministerio de Sanidad de Venezuela. De hecho, otra de las epidemias grandes que hubo en el siglo XX fue la del paludismo, y fue Arnoldo Gabaldón quien acabó con el paludismo, lo erradicó en Venezuela, y la conquista del sur, o sea, todo lo que es la ciudad guayana y toda esa conquista que hubo en el sur, de toda la ferrominera y todo eso, fue gracias a que Gabaldón con su campaña antipalúdica pudieron conquistar el sur. Quien conquistó el sur fue el DDT, oíste, fue el DDT. Entonces, de hecho, Gabaldón crea la Escuela de Malariología en Maracay, que ahorita no sirve, ahorita es el Instituto de Altos Estudios de Gabaldón, que es simplemente un instituto que otorga diploma médico integrales comunitarios. Pero eso era la Escuela de Malariología, venían la gente de Panamá, de Perú, de Bolivia, de todos los países tropicales de América Latina, a formarse con Gabaldón para el combate del paludismo en América Latina. Entonces, realmente, ¿ok? Las pandemias en Venezuela siempre se han tratado de manera muy inteligente, porque el gobierno siempre ha tenido una directriz. Siempre en los ministerios de Sanidad habíamos tenido gente como, ya te nombré a Arnaldo Gabaldón, Enrique Tejera París, el mismo ministro de Sanidad cuando Marcos Pérez Jiménez, el doctor Pedro Gutiérrez Alfaro, era un hombre muy inteligente que ponía en los lugares clave a gente muy buena. Gutiérrez Alfaro puso a trabajar a Jacinto Convit en toda la parte de la lepra y toda la parte de la erradicación de esa epidemia también importante. Entonces, lo que te quiero comentar es que realmente si tú pones a la gente importante a trabajar en los puestos clave, vas a tener buenos resultados. Y como te dije, estas gripes del siglo XX, básicamente teníamos un buen Ministerio de Sanidad y fueron menos virulentas porque había muchas vacunas y había una gran campaña de vacunación. Yo cuando era pequeño, recuerdo que cada rato pasaban los jeeps de sanidad vacunando gente y se vacunaba, las campañas de vacunación. Cuando yo hice rural en Caucagua, yo me gradué en el año 87 y yo me fui a Caucagua, Estado Miranda, un pueblito por allá, de Barlovento, donde eres tú, por cierto. Entonces en Caucagua yo iba a la penetración rural, que era a montarme en el jeep e irnos a un pueblo y agarrar todos los chamos y a vacunar todos esos chamos, a tener una cartilla de vacunación. Tenemos el control y eso lo hacía Sanidad. Era un excelente Ministerio de Sanidad el que tuvimos en la Cuarta República. Bueno, te felicita Elio Salcedo Latush desde Quito, está conectado.
Y si no hay más preguntas, yo creo que nos ha quedado bastante claro y solo puedo agregar a todo lo dicho, decirle a nuestra gente, a la audiencia que nos acompaña, que hemos tenido una cátedra de medicina, hemos tenido por un rato lo que todavía disfrutan nuestros muchachos en la Escuela de Medicina del Vargas. Hay siempre un pique entre la Escuela Vargas, la Escuela Racetti, no me voy a meter en cuál. Usted viene de la una y fue para la otra, y no sé cómo lo verán, cómo resolverás esto, pero hemos tenido una cátedra de medicina bastante amplia, bastante profunda. Creo que todos nos vamos con un conocimiento no solo de la peste bubónica, sino en general de cómo funciona este asunto de las pestes y cómo se enfrentan. Para terminar, si tienes alguna última palabra, Daniel. Bueno, dos palabras. La primera, yo soy egresado de la Racetti y trabajo en el Vargas. Imagínate tú, cuando me preguntan cuál es la escuela mejor, yo digo que las dos son muy buenas. Porque soy egresado de la Racetti y nunca voy a hablar mal de la Racetti. Y tengo 20 años trabajando en la Vargas, jamás voy a hablar mal de la Vargas. Entonces, evidentemente, digo, las dos son muy buenas. Entonces, evidentemente. Bueno, por otro lado, lo que te quiero comentar, yo pienso que es importante conocer la historia. Para mí, bueno, a mí me gustaba la historia y cuando comencé a hacer la maestría contigo, bueno, me terminé enamorando de la historia definitivamente porque es mucho más allá de simplemente revisar documentos, sino entender cómo pensaba la gente y cómo la gente pudo superar ciertas cosas. Entonces, creo que es importante para nosotros conocer la historia porque antes que nosotros hubo muchos hombres y mujeres que trataron de superar todas las adversidades y han permitido que lleguemos donde estamos ahorita. Lamentablemente no estamos aprendiendo de la historia. Porque yo creo, al igual que tú, que la historia no se repite, porque si la historia se repitiera, o sea, no tiene sentido ser historiador. O sea, hay circunstancias similares, pero la historia nunca se repite. Pero pienso que una lección que nos debe dar la historia es aprender de los errores, aprender los errores. Yo creo que si Adolfo Hitler hubiese leído bien la campaña de Napoleón, no hubiese invadido a Rusia en invierno, pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero el asunto está que yo pienso que nosotros tenemos que mantenernos con la historia viva, lo que está pasando. Y te digo, yo pienso que dentro de muchos años habrán tesis completa, porque lo que está pasando ahorita va a dar para hacer muchísimas tesis del COVID-19, no solamente en Caracas, en el mundo, se harán muchísimas tesis de grado sobre esta pandemia, lo que significó y cuál fue la política de salud que se empleó durante este periodo. Yo simplemente creo que es importante que la gente esté pendiente de esto y creo que debemos seguir estudiando y tener mucho cuidado, tenemos que cuidarnos para poder sobrevivir a esta pandemia. Bueno, nada, pues estas palabras, entonces damos por concluida la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Daniel, Muchas gracias. por haber aceptado estar con nosotros, por toda esta cátedra, y te seguiremos fastidiando ya después de esta clase magistral. A la orden. Eso. A la orden. Y hasta nada, luego, Tomás. Muchas gracias a todos. ¿Sí? Y a los amigos, invitarlos para el próximo jueves. Tenemos otra ponencia. Ahorita debo admitir que no sé muy bien el nombre, creo que es la del padre Carlos, que son los jesuitas en la gripe española del 18. La iglesia ha hecho también un trabajo en estos entornos, sobre todo antes de en estas circunstancias de pestes y de epidemias, sobre todo antes de la existencia de un sistema de salud público estructurado. La iglesia era la que se encargaba inicialmente de ello. Y bueno, entonces un trabajo sobre lo que los jesuitas hicieron en la gripe española del 18. Y y después cerramos, creo que quedan dos conferencias más dentro de este ciclo sobre los efectos psicológicos que está teniendo el COVID y la cuarentena en el mundo y en particular en los venezolanos. Leí estos días un artículo, unas informaciones muy preocupantes sobre cómo pueden ser disparados los suicidios, este tipo de cosas. Tantas cosas juntas pueden detonar algunos fenómenos que de repente no son los más... no son los más fáciles de manejar. Entonces, con la Escuela de Psicología vamos a cerrar con los efectos psicológicos
próximamente en las redes sociales estaremos informando. Además, tenemos la lista de las personas que participan para poderles ir mandando más información. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a todos. María Soledad, no sé si quieres decir algo. Muchas gracias, Tomás. Si no, bueno, hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego. Chao. Bueno.